Hola, muy buenas a todos. Espero que estéis bien. Hoy nos centramos en Regreso al pasado con la figura de Miguel de Cervantes, más conocido como el Manco de Lepanto. Esa es. Bien, primero principal que habría que comentar, ¿por qué hablamos de Miguel de Cervantes? Pues sí, estamos ahora en abril y se cumple aniversario de su muerte el día 22, justamente. Y Sí. bueno, pues ya que tenemos ahí un aniversario cercano de su muerte, poder mencionar un poquillo quién fue, a qué se dedicó, su estrafalaria vida que tuvo y su obra, claro. Sí, desde luego, tuvo una vida bastante interesante, desde luego. Una O por lo persona. menos un poco habitual. Al menos actualmente, quiero decir, porque había mucha gente que cuando se enrolaba, digamos, en el ejército o se iba, digamos, a las Américas, no digo que le pudiera pasar algo parecido, pero sabían que se enfrentaban a algo de lo que a lo mejor no volvían. Eso es. Además, en una tesitura histórica muy incierta. El siglo de oro pues abarca en realidad 2 siglos Sí. y pues es una etapa de incertidumbre, de cambio social, ya lo veremos, de problemas económicos, y la vida de Cervantes se va a desarrollar en esos parámetros, ¿no? Un hombre Sí. viajero, un hombre que se busca la vida, igual que su padre. Cuando hablemos luego un poco de los orígenes, lo veremos. Pero bueno, Sí. ¿Quién fue Cervantes? ¿Cómo definiríamos a Cervantes, por ejemplo, en una frase, por así decir? Yo diría que aventurero sería lo que más se le acerca. Sí, un autor, Es decir, no es, o sea, es escritor, o sea, ha pasado la historia como escritor, digámoslo un así, soldado. pero realmente su vida, o sea, los años que se ha dedicado a escribir fueron muy pocos. Fueron pocos en relación con otro tipo de actividades que estuvo haciendo. Es decir, Luego que la él, fama va a ser inconmensurable. Evidentemente vamos a tener ahí pues un redoble después de la escritura del Quijote que va a marcar su vida. Pero antes, desde luego, sí que es verdad que se dedicó a muchas otras cosas, a sobrevivir, un superviviente, un soldado también. sí, Y bueno, un hombre, eso es, que no se ató mucho a los parámetros de la época, no se casó joven, ¿no? viajó, vivió en muchos sitios de la geografía española y bueno, y por suerte pudo escribir pues, la obra cumbre de nuestra literatura. Que es el Sí, Quijote. que es el tema del Quijote, que es un mundo aparte, digamos. O sea, aunque no lo queramos reconocer, muchos españoles no se han leído el Quijote completo, yo también lo entiendo. Es normal. Es una obra compleja, es Sí. decir, y que con tropecientas interpretaciones a cascoporro, es decir, también es verdad que había que ponerse un poco en la época, que era muy complicado, que es verdad que él está hablando de los libros de caballería, entre otras cosas, de la idea de... Yo creo que él se veía a sí mismo como una especie de noble, pero digamos que no, él nunca lo fue realmente. Él tenía quizás una idea de la nobleza mucho más de un hombre bueno, más que de un estamento social. Sí, el honor, él lo va a interpretar de otras maneras, esto lo vamos a ver en las obras Sí, también. Pero bueno, él viene de familia hidalga, ¿no? sí. Y bueno, también no se sabe exactamente de dónde viene. Lo que sí que es muy curioso de Cervantes, antes de pasar a hablar en sí de sus orígenes, es mencionar que no tenemos una idea real de cómo era físicamente. Sí, Esto es es muy verdad, curioso. no ha pasado a la historia por un físico muy concreto, ni tampoco hay cuadros de la época que lo puedan corroborar. Hay cuadros de la época. Juan de Jáuregui ha hecho los retratos que tenemos nosotros en la mente En la mente. pero no sabemos si son verdaderos, se cree que no. Y bueno, la única descripción que tenemos de Cervantes es la que él da en sus prólogos de las novelas ejemplares. Sí, sí, Que dice, realmente es que no. sí, sí, Es si eso, o quieres, sea, no, lo no podemos existe leer una figura en la para, cabeza. para que veamos un poco cómo era. Y el único retrato fiable lo da él mismo y ya te digo, pues si quieres lo mencionamos y lo Sí. leo para que veamos un poco lo que dice de sí mismo él y cómo es el verdadero retrato que tenemos de él, porque otra cosa no es. Que dice así, dice, este que veis aquí de rostro aguileño, de caballo castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva,
aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no a 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino 6, y esos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros. El cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la calor viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Este, digo, es el rostro del autor de la Galatea y de Don Quijote de la Mancha, del que hizo el viaje de Parnaso. Llámamese comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Eso es lo único que tenemos de él, que además lo describió él mismo. No tenemos nada más. En plan, así podemos hacernos una especie de idea. Nos dice que era un hombre, pues eso, con mucho bigote, con los ojos pequeños, con barba, con pocos dientes y mal puestos. Pero Sí, vaya, no. mucho más, no conocemos otra cosa. Es la imagen a lo mejor que se nos han dado, por ejemplo, en el Ministerio del Tiempo, que se me viene a la cabeza. Sí, sí, sí. También la personalidad de Cervantes, pues la podemos intuir, pero tampoco tenemos mucha idea de realmente cómo era. Se cree que era un hombre bastante discreto, perspicaz, un hombre honorable, en cierto modo. Pasó por muchos problemas económicos, pero bueno, eso no viene al caso. Pero No, bueno, lo que sí se sabe es que es un hombre de vida como azarosa, ¿no? Viaja constantemente y se adapta a todo tipo de ambientes, yo no, y lo creo. pasó bastante mal. Eso luego lo hablaremos cuando, digamos, escudriñemos un poco su vida, pero es verdad que él lo pasó muy mal, sobre todo en la época de su cautiverio. Esto es algo que está bastante bien narrado y que se conoce, digámoslo así. De hecho, cualquiera que vea un poco lo que es la vida de este hombre, me sorprende que no le hayan hecho una película. Es cierto, por lo Me menos. sorprende muchísimo. Esto es. Es verdad que hay muchos episodios de la vida de Cervantes bueno, los tenemos inciertos, o sea, son más especulación que realidad al final. Eso es verdad. Pero bueno, sí que es verdad que podemos esbozar una especie de línea temporal y sí que se puede más o menos intuir dónde estuvo a través de documentos y de diferentes testimonios, pero vamos, tuvo una vida, eso sí que se sabe, pues ya te digo, viajera y muy difícil. Yo creo que la realidad en ese momento, en el siglo XVI y XVII, también era que toda la gente al final vivía una vida bastante dificultosa, buscándose la vida, migrando de un sitio a otro en función de sus necesidades. Y bueno, yo creo que también era una especie de reflejo de la época, ese estilo de vida. Sí. No, desde luego. De hecho, la época en la que nos toca, porque si quieres podemos ya hablar del contexto histórico como tal, Eso es. él vive en, digamos, bajo el paraguas de tres reyes diferentes. Eso es. Sería Carlos I, más conocido en el imaginario colectivo como Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico o Alemania, Felipe II y una parte de Felipe III. Sí, Y, o señor. sea, sobre todo sería el final de Carlos V, que no sería, digamos que no es la cresta de la ola, digamos, para España o las Españas, como la gente quiera llamarlo por esta época, que aquí hay un debate historiográfico bastante heavy en el que no vamos a entrar, porque esto daría para un episodio aparte. Totalmente. Pero sí es verdad que pilla en un momento en el que España es la primera potencia del mundo, a Sí, nivel europeo o sea, y a nivel mundial. Es decir, tiene la mayor expansión en este periodo. sí, sí, ejercen un dominio casi planetario, o sea, por así decir. O sea, los reyes tienen una cantidad de territorios en sus manos. Sí, sí, nunca antes ninguna potencia había tenido control sobre territorios tan dispares en todos los continentes del mundo. Esto nunca se había producido hasta este momento. Esto es algo nuevo, es algo que luego hará el Imperio Británico a posteriori, pero antes de esto lo había hecho España y no lo había hecho a nadie más, con los medios de la época, que no es fácil tampoco haber hecho esto y tenerlo bajo control. Si a esto le añadimos, que aquí es un poco donde está el problema principal de la época, es decir, es un periodo de esplendor para España, pero hay muchas guerras heredadas del periodo anterior.
guerras con Francia, guerras con los Países Bajos, con Inglaterra, la famosa historia de la Armada Invencible, que todo el mundo se le vendrá a la cabeza. Bueno, y en el ámbito religioso también. Sí, sí, sobre todo el tema de los Países Bajos en parte viene por esto. Claro, sí, sí. Una cuestión religiosa, pero bueno, también en otros territorios. Pero bueno, digamos que en comparación con Carlos V, que tenía el control del Primer Reich o Imperio Alemán o Sacro Imperio Romano Germánico, todo viene a ser un poco lo mismo para que la gente se haga una idea. Ahí había otro problema, pero bueno, digamos que de ahí se encargaba el emperador de allí y digamos que Felipe II pues no se metía en esos follones más de la cuenta. Como diciendo, esto es problema del emperador de allí, yo me encargo del resto de problemas. Y luego estaba el problema con el Imperio Otomano, que también es un problema heredado de Carlos V. Y aquí es donde, digamos, empieza la historia de nuestro personaje, con la batalla de Lepanto, por lo menos con la parte que conocemos militar. Es decir, es aquí donde será famoso, de alguna manera. Ese mito, ¿no? Como lo llamamos también. Sí, del manco de Lepanto, que bueno, luego lo hablaremos, pero realmente no perdió la mano literalmente. Esta es una imagen que se tiene en la cabeza de Cervantes y no, o sea, él no perdió la mano literalmente, pero es verdad que la tuvo impedida. Inutilizable, sí. Justo. Estamos en una época Sí, en una época también de expansión territorial, de descubrimientos, es también la época de Magallanes y de todos estos personajes también muy interesantes. Por tanto, no es raro tampoco que Cervantes se echase de alguna manera a la mar, en vez de, digamos, atravesando el Atlántico, pues se fuera directamente al otro lado, hacia el Mediterráneo, en plan a Centro Europa, es decir, era otra manera también de ganarse la vida de manera honrada. De una manera muy igual, además. Sí. Problemas, digamos, de la época, principalmente algo que va a ser bastante común, que son las bancarrotas, los problemas económicos. Problema económico, ¿no? Ahí estamos. Es decir, que se producen 3 bancarrotas bajo el reinado de Felipe II, en 1557, en 1575 y en 1596. O sea, una detrás de otra. O sea, también es verdad que las guerras son caras y si no consigues de alguna manera ganarlas, de alguna manera, pues esa inversión que tú has hecho previamente se convierte en una deuda. Si al problema de las bancarrotas económicas y de las guerras le añadimos también las pestes y las hambrunas, sí, pues es tenemos un escenario bastante desolador, ¿no? Es una época de esplendor cultural, está claro, pero va a ser una época de bueno, cambios socioculturales muy graves, de los que se va a ver afectado toda la población, que se van a quedar pues muchos sin recursos y se van a tener que buscar la vida de maneras alternativas a las que estaban acostumbrados. Y el tema de la crisis religiosa no es solo un tema que va a afectar a nivel de guerras, sino que dentro de la sociedad pues también va a afectar, ¿no? Va a formar parte de pues tanto de la personalidad, de la ideología, de la educación de la gente de la época y esos problemas, ese intento pues de lo religioso, ese dogma católico impuesto en este momento y reforzado, también va a ser determinante pues para indicar que estamos ante una sociedad frustrada, devastada por diversas cuestiones, sobre todo de corte económico y confusa. Nos encontramos en un escenario internacional, difícil. Digamos que existiría, un poco por citar a Samuel Huntington, aunque a su manera lo diría para días actuales, pero estaríamos ante choques de civilizaciones, pero a nivel interno, de una civilización en concreta que se estaba no destruyendo a sí misma, pero es verdad que lo que es el catolicismo se estaba resquebrajando. Y era algo que ya estaba pasando con Carlos V, él era consciente, pero es verdad que él consideraba que era la Iglesia quien tenía que dar ese paso, no un iluminado de turno, que es como seguramente verían a Lutero, a Calvino y compañía desde la perspectiva católica. Pero evidentemente abrieron un debate.
Sí, y esto se notó a nivel social. Y es más, provocó también un poco de terror y drama en una zona de España que también se va a ver afectada por las guerras y bueno, van a ser las Alpujarras. Los Sí. problemas con los moriscos, eso va a ser también determinante sobre todo para luego la mentalidad y la forma de ver las cosas que va a tener Miguel de Cervantes, como cualquier persona de la época, Sí. va a ser esencial. O sea, estos problemas de dogma católico y de guerras religiosas y de problemas económicos van a juntarse todos en una bola y van a formar parte del desarrollo del siglo de oro. No, está claro, al final, claro, si lo vemos desde la perspectiva de, digamos, de Felipe II y de los que luego posteriormente le sucederán, hasta que al final se llegue al famoso Concilio de Trento, que es donde parará la sangría, de alguna manera, claro, realmente es que España eran los líderes de la Contrarreforma. Exacto, Realmente. estamos en una reforma, el catolicismo, bueno, se aleja. Es decir, si no contamos a los estados pontificios como el líder supremo, digamos, que evidentemente son quienes están detrás, pero no tenían ejércitos como para poder plantear una guerra por sí mismos de estos calibres. ¿Qué pasa? Que al final las guerras se acumulan, las deudas también, llega a un punto en que, ojo, también desde el otro lado hubo problemas, porque Holanda tampoco lo pasó muy bien, en Alemania prácticamente durante toda esta época se podría decir que son guerras civiles continuas. No termina la cosa de llegar a un punto de entendimiento. Es decir, si precisamente en Europa tenemos la situación que tenemos actualmente de divisiones, de religiones y demás, es porque en un momento se llegó a un acuerdo. En plan de que cada príncipe gobierna en su estado y tiene la religión de este. Y esto es lo que hay que hacer, pero hasta que esto se produce... Sí, hasta que esto se produce hay un montón de guerras, hay un montón de conflictos, hay bancarrotas, hay hambrunas, hay una incluso pequeña edad de hielo, incluso paradójicamente, esto ya al margen de esto, es decir, para más INRI había algo más. Escasez. Escasez. Por tanto, no es raro que mucha gente decidiera aventurarse fuera de las fronteras peninsulares. No es raro. Sí, es verdad, la población española se vuelve, por así decir, itinerante. La gente viaja de un lado a otro para encontrar algo de prosperidad en el camino. Entramos en un mundo en el que las normas sociales empiezan a desvirtuarse muchísimo. Algunos temas que van a ser cuestionados, como por ejemplo el primero, ya lo hemos hablado, que es la religión, pero también el honor o no, sobre todo el matrimonio, este tipo de cuestiones que vamos a ver que la ley simplemente, o el poder del rey, esto va a ser cuestionado y van a surgir, bueno, va a surgir una especie de AMPA masiva en las ciudades. En el mundo rural surgirán los bandoleros, el bandolerismo, y en el mundo pues más urbano surgirán los pícaros. Y la picaresca, que bueno, básicamente es como el reflejo de toda esta irreverencia y de la búsqueda de la vida, como por así decir, literalmente. Lo que pasa es que esto ya empieza a ocurrir ya con Felipe III. Aquí es donde empieza a verse que las cosas no empiezan a ponerse complicadas o, digamos, crudas, como diríamos actualmente, pero que ya empieza a ver que las cosas, si no hay un rey un poquito inteligente y que sepa un poco ver las batallas, verlas venir, saber en qué conflictos meterse y en cuáles no, se avecina desastre. Felipe III no pienso que fuera un mal rey, pero es verdad que legó el mando a un hombre de menor categoría. Es decir, la época de los válidos es probablemente el principio del fin. Exacto. Y con el duque de Lerma, que se notaba que estaba ahí, es decir, que llega a trasladar la corte a Valladolid, ¿sabes? Que esto muy poca gente lo sabe. O sea... O sea, una cosa que luego, sí, justo, luego se acababa trasladando a Madrid porque había ahí como una especie de negocio que querían hacer o había como una especie de negocio especulativo, digámoslo así, o se diría a nivel actual. Una cosa súper curiosa, aparece la expulsión de los moriscos, que de hecho la costa valenciana, entre otros sitios, se queda prácticamente desierta porque toda esa gente trabajaba allí. Claro. Era una cosa como, bueno, pues hemos echado a todos estos, pero no hay quien trabaje el campo en esas zonas.
Es Luego que con el tiempo se acabaría suprimiendo, pero se pasaron unos años difíciles a raíz de eso, porque no se pudo recoger las cosechas de aquellos territorios. eso es. Ya con Felipe III encontramos una situación en el que, bueno, le llaman el piadoso, o sea, él estaba más dedicado a la religión y a sus movidas íntimas con Dios que a querer gobernar, no le gustaba, lo sabe todo el mundo, no le gustaba el poder, él quería estar alejado y pues que su mandato pasase sin pena ni gloria, por así decir. Pero va a pasar con más pena que con gloria, porque vamos a encontrarnos... Intentó, digamos, a nivel internacional crear una especie de paz o pacificar todo lo que pudo, pero no fue posible. Es decir, el problema que ha tenido el Imperio Español es demasiados enemigos. Este es uno de los grandes problemas, porque es decir, tienes problemas con los otomanos, tienes problemas en lo que hoy día llamamos Italia, pero que en aquel entonces eran diferentes estados independientes, pues yo que sé, lo tienes con Venecia, con el Ducado de Saboya, tienes problemas en Inglaterra, qué raro, no sé, tienes problemas con Francia, con el tema de los hugonotes, es decir, antes hablábamos de la cuestión religiosa, pues en Francia digamos que esto no se libra, entre comillas, pero menos. Pero es verdad que los territorios de España no existe penetración protestante. Se intenta, hay conocidos históricos como Miguel Servet, sí, entre otros, pero no consigue penetrar, es curioso. Así como en Francia, por ejemplo, que sí es verdad que históricamente se dio un periodo muy pequeño en el que estuvieron los hugonotes, pero esto no duró demasiado tampoco. Y a día de hoy, pues diríamos que culturalmente Francia es católico, igual que España. Pero sí existió como esa especie de enfrentamiento, choque social, que aquí no se produjo. Cuando digo aquí, quiero decir en los territorios que controlaba España, a excepción de los Países Bajos. Básicamente los que mantienen la Iglesia católica. Sí. Sí, estamos en una etapa de incertidumbre política, de economía devastada y además, pues eso, pestes y hambrunas que no van a pasar desapercibidas tampoco. Y bueno, como tampoco va a pasar desapercibida un poco la cultura, ¿no? Estamos en una etapa... ahí existe la imagen mental de que España era una especie de desierto cultural. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Pero existe esa imagen de que era una especie de desierto cultural si lo comparamos con los estados italianos del Renacimiento. Y dices, es que esto no tiene nada que ver, es otra historia. Es decir, claro que había cultura, había arte, había otras cosas. Lo que ocurre es que la gente no indaga tampoco. Eso es. En España, igual que en Italia, el Renacimiento existe y se manifiesta a través de diferentes corrientes culturales como, pues eso, la poesía o, por ejemplo, la ascética y la mística, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. O sea, por ejemplo, ellos están dentro de estas corrientes culturales renacentistas, igual que, bueno, pues las novelas bizantinas, las novelas pastoriles. De hecho, Cervantes, en la Galatea, pues evidentemente se ve influenciado por el Renacimiento. La Galatea va a ser su primera obra y es una obra plenamente renacentista. Es una obra que idealiza la realidad, la novela pastoril, el amor entre dos pastores en un ambiente bucólico, perfecto, natural, la naturaleza, la mitología. ¿No? Esto vamos a ver que en muchos autores, o por ejemplo en Góngora y en otros autores que van a ser luego del barroco y que van a utilizar los mismos temas que en el Renacimiento, vamos a ver que están presentes. Es decir, el Renacimiento y el barroco solamente se diferencian en la forma de tratar esos temas, porque los temas son los mismos. Los que tratan en una corriente cultural y en otra. Lo que pasa es que la visión renacentista es una visión idealista de la realidad y la visión barroca pues es una visión realista o pesimista de la realidad. Realista e incluso recargada, diría, por lo menos a nivel artístico del arte. Sí, el barroco sobre todo, el Renacimiento, bueno, sus características pues ya sabemos que tienden más a la sobriedad, a la relectura de los clásicos y la inspiración en ellos y bueno, a simplemente la idea de que Dios deja de ser el centro del universo para convertirlo el hombre, para convertirse el hombre en el centro de ese universo, sobre todo a nivel creativo, a nivel cultural. El barroco va a ser una deformación
extrema de todos estos valores del Renacimiento y se va a convertir, bueno, pues en una etapa de exaltación de los sentimientos, de la pasión, de la fuerte religiosidad o de la fuerte indiferencia a esa religiosidad también. El desengaño va a ser una de las características principales también del barroco. El tema de la cuestión, se cuestiona la moralidad tradicional, se cuestionan los valores, se cuestiona el honor, se cuestionan todas estas cosas y hay pues como un halo de pesimismo, ¿no? También se habla mucho de la muerte, por primera vez aparece el tema del tiempo, el tiempo pasa rápido, tempus fugit. Se habla de la realidad sin sin ningún tipo de reparo. Hay un reflejo de la sociedad muy fuerte a través de la pobreza, de la miseria. Esto en la novela picaresca, que va a ser el género por excelencia de la literatura barroca, pues se ve claramente. O sea, cómo se habla de una sociedad devastada por la miseria y sin ningún tipo de reparo, sin idealizar la pesadumbre, el dolor. Todo eso se expresa de manera muy fuerte a través del barroco, ¿no? La preocupación por la muerte, las cuestiones existenciales, las cuestiones filosóficas y también una respuesta, pues, también un poco agresiva en estos momentos, que es la burla, la sátira contra una realidad dura, ¿no? Sí. Esto de la burla y la sátira va a ser súper utilizado, es un recurso súper utilizado. Pues mira, el Quijote es un ejemplo, o muchos poemas de Quevedo también lo son. De hecho, la sátira es un recurso, digamos, que ha llegado hasta nuestros días. Sí. En momentos de crisis, analizarlos. Sí. Lo que pasa es que hoy día, a ver, no voy a decir que se lleve mejor, ¿vale? Porque ningún gobierno le gusta ser satirizado, seamos realistas. Pero sí es verdad que en aquel entonces, que no existían, pues digamos que ciertas cosas que hoy día valoramos mucho, como sería la libertad de expresión, en aquel entonces era algo muy complicado. El propio Góngora, incluso, que es un autor posterior, lo va a pasar muy mal con esto. Sí. Decía, a Felipe IV se le ponen los estos aquí de corbata cuando le dice un par de cositas. Claro, estamos ante de una visión de la realidad muy diferente, que ya pues se preocupa mucho por la realidad, hay una crítica social fuerte y denota los cambios en una sociedad, pues eso, que está en tránsito entre un siglo de prosperidad a uno que, entre unos años de prosperidad y a un siglo que va a la deriva, por así decir, a nivel económico, a nivel político y a nivel social. En este momento, pues eso, a nivel de literatura podemos hablar de pues, novela picaresca, sobre todo. Es un género genuinamente de nuestras fronteras, por así decir. Sí. Es un género, es el género por excelencia de la narrativa del barroco español. Un poco seña de identidad. El pícaro, no nos vamos a meter tanto en esto, que también daría para un programa entero. Sí, pero bueno, coincido. La figura del pícaro como, bueno, ese buscavidas, que bueno, que ya solo el pícaro puede suscitarte muchas cosas. Es tanto un mendigo como un buscavidas, como una persona fuera del sistema, como un libertino, como una persona que no se quiere casar, que roba, que se juega todo su dinero a las cartas, ¿no? La delincuencia organizada en gremios en este momento también, eso se ve mucho en la literatura picaresca y también en testimonios de los agravios del momento. Cómo había tanto índice de delincuencia en un momento tan difícil. Entonces, esto aumenta hacia un nivel que se ve casi una mafia, es decir, que se organizan en clanes, en cofradías, depende del sitio. O sea, esto de lo hecho, es muy probable que fuera una especie de origen de la mafia o de lo que serían las bandas organizadas, de algún modo. Sí, eso es súper curioso también, ¿eh? Luego influenciará también a las bandas de bandidos que habrá en Sierra Morena en el siglo XVIII, XIX. O sea, yo creo que todo esto pues es un origen. Había pues los avispadores. Viene de aquí, digámoslo así. Eso es, los avispadores. Eso es curioso. Sí, es muy curioso. Esto también daría para un programa entero, la verdad.
No, no, desde luego. Son temas tan curiosos en general, no solamente nuestra historia, que de por sí también lo tiene, sino otros elementos, como estaríamos hablando de la mafia, las bandas organizadas, Sí. Eso ya le todos daremos. los forajidos. Eso prometemos algún día hacer algún episodio sobre la mafia o sobre las bandas en general o de varias cosas. O sea, Eso sería es. muy interesante tocar estos temas. Ya no solamente de España, sino de otros sitios, sería también muy interesante. Porque, por ejemplo, en otros territorios, bueno, por supuesto en Estados Unidos con el tema de los italoamericanos, que ha salido en su momento, fue algo muy famoso. En el caso de Sicilia, de Calabria o de Nápoles, que también tienen allí lo suyo. El caso de Inglaterra con los Peaky Blinders, entre otros grupos, que también sería muy interesante tocar el origen histórico. Estamos El origen hablando. histórico. Eso sería Interesante, muy sí. interesante. Y aquí el tema de los bandoleros, por ejemplo, en Andalucía, entre otras cosas. Pero sí, eso daría para muchos episodios, la verdad. Ya la haremos. Sí, El sí, caso es que estamos en esto, sobre todo si nos situamos en el entorno de Cervantes, que normalmente, pues, las dos ciudades en las que más estuvo y donde más se desarrolló, que fueron Madrid y Sevilla. Justamente las cunas de la picaresca española, las cunas de ciudades muy prósperas, sobre todo Sevilla, que en ese momento contaba con 100.000 habitantes, una barbaridad. Y bueno, Puerto a las Indias, ya sabemos lo que suponía Sevilla, la ciudad, la metrópoli más importante de toda la península probablemente. Y bueno, allí va a haber una masa de población delincuente muy grande, igual que en Madrid la habrá también. Y en estos momentos, por así decir, un referente cuando Cervantes vive y cuando Cervantes se desarrolla, no todavía en el mundo de la literatura, pero sí en el teatro, que lo va a intentar, que ya lo veremos. Sí. Y en otras cosas, un referente principal va a ser el Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, que es un libro de picaresca que se hizo verdaderamente famoso, un éxito en ese momento. También otros ejemplos, pues lo vamos a encontrar en Quevedo, en Cervantes mismo, la pícara Justina, de todo. A nivel del teatro, yo creo que podemos hablar de que en estos momentos Lope de Rueda en la infancia de Cervantes y ya en la infancia y adolescencia y ya en su madurez, en su adultez, vamos a tener al Lope de Vega, que va a ser el reformador del teatro español, rompiendo la estructura clásica de tiempo, acción, espacio, lo va a romper. Y ya veremos que tiene ahí sus pugnas con Cervantes, porque cada uno tiene una manera diferente de ver esto. Y a nivel, pues eso, podríamos estar así con todo, poesía, pues mencionar a Góngora, Quevedo, por ejemplo, el culteranismo, el conceptismo, dos corrientes diferentes, y Lope de Vega, que era un poeta consumado también. Sí, hablaremos de Lope de Vega, aunque sea por encima un poco, porque, a ver, esto es un poco spoiler antes de tiempo, pero es verdad que a partir de cuando llega a él, como que empieza ya la decadencia a nivel, por lo menos, de escritor. Para Cervantes es como el principio del fin, aparece alguien que le sustituye, de algún modo. Y que no le deja desarrollarse bien en su carrera como dramaturgo. Sí, esto quien haya visto, por ejemplo, El Ministerio del Tiempo se refleja muy bien. O sea, es muy interesante. Bueno, pues un poco mencionando todo esto, aunque hayamos empezado un poco por el final de su vida, sí sería interesante empezar por el principio de su vida. Es decir, lo que se sabe de él es que nació en Alcalá de Henares, de joven, que fue educado para ser un cirujano, se ve que su padre lo era, y que, bueno, no se sabe, pero vamos, se intuye que nunca llegó a tener estudios universitarios como lo entendemos, aunque sí es verdad que podría haber estudiado en diferentes sitios de España, como podría haber sido Valladolid, en Córdoba o incluso Sevilla. Se cree que, bueno, nació en Alcalá de Henares, pero se fue pronto de allí. Por lo menos se fue su padre, que se fue a Andalucía. No se sabe si acompañado de sus hijos y su mujer, su padre que se llamaba Rodrigo, y era un cirujano, como has dicho, y nada, estuvieron en diferentes sitios, o por lo menos parte de la familia estuvo en diferentes sitios de Andalucía,
y después se afincaron en Madrid, en la juventud o adolescencia de Cervantes, un poquito antes. Cervantes estudió, esto sí que se sabe, en un sitio muy curioso que se llama el Estudio de la Villa, que es la primera escuela, por así decir, pública que existe. Era una escuela gratuita de gramática latina y de gramática castellana en Madrid, y de hecho su maestro fue Lope de Hoyos, tan famoso de la calle de Madrid. Cierto. Lope de Hoyos, de hecho, publicó después, hizo una publicación en la que se incluyen algunos versos de Cervantes, que es la primera referencia que tenemos de él a nivel literario, ¿no? Son los versos que se incluyen en esa publicación de su profesor, de su maestro, y tampoco se sabe mucho más. Después, sí, realmente lo que se sabe mejor es lo que, bueno, viene un poco a continuación, que es su viaje a Italia, digamos, para, bueno, pues conocer cosas del Renacimiento, anteriores, para irse un poco, entre comillas, culturizando y ver un poco todas esas obras de otros que le precedieron, aunque él nunca se dedicase a la pintura, a la arquitectura o a otros temas, pero era algo que le llamaba la atención y que seguramente cogería para sus obras literarias, pero sobre todo es cuando viene ya lo importante, que es su lucha en la batalla de Lepanto. Ya para que la gente tenga un poco la idea, estamos el 7 de octubre de 1571 en este contexto, ¿vale? O sea, él forma parte de lo que se conoce como la Armada Cristiana, ¿de acuerdo? Que viene un poco así a dirigir, bueno, que es dirigida por Juan de Austria, que es el hermanastro del rey por aquel entonces, bueno, de Felipe II, para quien no lo tenga así en mente, que era en este momento comandante de la Santa Liga de Estados, que fue digamos, un título que duró muy poco tiempo, es decir, lo creó él y murió con él. Bueno, no literalmente, porque este hombre luego acabó siendo gobernador de los Países Bajos, pero digamos que fue un título que se puso a sí mismo durante un par de años. Luego fue gobernador de los Países Bajos, estuvo ahí un par de añitos también. Pero bueno, fuera, digamos, de todo esto, digamos que sería a partir de esta batalla, que sería cuando le conoceríamos como el apodo que le conocemos, que es el Manco de Lepanto, como tal. Eso es, estamos en Italia, se alistó ahí a los tercios, se alistó para ir a luchar a Lepanto. Está claro que allí pudo estar leyendo a Garcilaso, a Petrarca, a Boccaccio, que va a influenciar de toda esta cultura renacentista italiana, y va a luchar donde le van a herir allí en Lepanto con un arcabuzo, que era como una especie de rifle. Sí, una especie de rifle, sí. No soy experto en armas tampoco, pero sí, yo creo que se parece más a un rifle. Yo por curiosidad que lo miré. Y nada, y bueno, estará allí, se irá de Lepanto, seguirá luchando a pesar de tener impedida su mano izquierda. Sí, esto es lo más curioso, que en 1572, es decir, prácticamente al poco tiempo, decide hacer más expediciones navales. Es decir, se va por ahí, se va a Navarino ese mismo año, se va a Corfú, se va a Biceta y a Túnez en 1573, bajo el mando de Ponce de León, que esto a mucha gente le sonará a este hombre. Sí, además creo que en todas estas aventuras que hizo por allí estuvo acompañado de su hermano Rodrigo también, Sí, su hermano menor, que fue soldado toda su vida, ¿no? Prácticamente. Sí, pero es verdad que estuvo en bastantes sitios, o sea, luego se fue a Sicilia, se fue a Cerdeña, a Génova, a Lombardía, estuvo en Nápoles, es decir, estuvo en bastantes sitios, la verdad, o sea, era un culo inquieto, como diríamos actualmente. Y bueno, la etapa que digamos que también que conocemos sería su cautiverio en Argel, que esto, en las condiciones de la época, sobrevivir a un cautiverio de este tipo, difícil. Difícil. Bueno, estamos hablando también de que Cervantes, al parecer, llegó a Argel cautivo después de casi llegar al puerto de Barcelona, y de repente, al llegar allí, se encontró con una ciudad de 150.000 habitantes, muy próspera. Bueno, que supongo que también formará parte de su imaginario luego a la hora de escribir, porque estaba viendo prácticamente una civilización
pomposa, muy diferente allí en su cautiverio, pero desde luego no deja de ser un cautiverio y 5 años pues de mucha incertidumbre para él, que intentó escaparse varias veces, nunca Sí. lo consiguió. No, de hecho, se podría haber hecho, si no se quería hacer a lo mejor una película sobre toda su vida, porque entiendo la dificultad que podría tener esto, aunque se ha hecho con otros personajes como Gandhi o demás que se han llegado a hacer películas de 3 horas y media o 4 horas incluso en su día, sí es verdad que sí se podría haber hecho sobre la etapa del cautiverio. Es decir, son casi 5 años de su vida, pues eso, mostrando el aspecto oriental que diríamos que tendría toda esta civilización musulmana, totalmente diferente. O sea, el mundo otomano además estaba en plena expansión también, es decir, Una civilización boyante. que era una civilización que es verdad que lo para Carlos V en su momento, en Viena, como todos sabemos, pero que era una civilización que casi se come Europa en muy pocos años. Y muy poblada, con mucha gente, o sea... Sí, sí, o sea, hoy día, pues, que sería el heredero histórico, que sería Turquía, vamos, nada en comparación con lo que fue en su momento, vamos, ni una sombra de comparación. Estamos hablando de un imperio que duró unos 500 años de historia, ¿eh? No es ninguna tontería. También es verdad que tenían muchísimos piratas a su disposición como corsarios, es decir, por eso mucha gente no vivía en las costas en la antigüedad, por miedo a que los secuestraran y los vivieran y los vendieran como esclavos, cosa que acababa pasando. Sí, es verdad. Mucha gente sabía de estas peripecias que tenían los otomanos para jugar con rehenes, exigir dinero a cambio de ellos o simplemente venderlos como esclavos al mejor postor. Llevárselos a Estambul como querían hacer con de hecho Cervantes, que fue liberado justo cuando se lo iban a llevar a Estambul como esclavo. Sí, curiosamente, que de esto que, claro, hay que tener en cuenta que esta persona pues no era muy diferente a un tío que se quisiera escapar de una cárcel aleatoria. Es decir, yo qué sé, alguien que haya visto, por ejemplo, 7 años en el Tíbet, por ejemplo, el personaje de Brad Pitt no hace más que intentar escaparse de una cárcel del Raj británico, por ejemplo, que sería actualmente la India o Pakistán, no sé qué zona sería concretamente la que narra la película, creo que es lo que actualmente sería la India. Pero es normal que quiera escaparse. Él no considera que tenga que estar ahí y no considera que haya hecho nada malo, por lo cual deba estar en la cárcel. Exacto, simplemente era un juego el que tenían Tuvo la mala conservantes. suerte de caer en las manos equivocadas. Exacto. Y era un juego para simplemente conseguir dinero y extorsionar a la familia de Cervantes, en este caso, que es la que se va a encargar de intentar liberarle. Y quien liberará a su hermano primero, aunque Cervantes, y como primogénito, iba a ser liberado el primero, pues cedió su turno y pudieron liberar antes a su hermano. Y después, por último, le liberarían a él gracias a los esfuerzos de la familia que contrató, pues no sé qué pasó con un religioso que fue allí a hablar con... Esto ahora lo comentaré porque la verdad es que tiene su migaja. A ver, digamos que sabemos un poco todo lo del cautiverio, en parte por unas, no memorias, pero sí es verdad que hubo unos escritos que se atribuyeron a Diego de Aedro, se llamaba Topografía e Historia de Argel, se supone que están escritas en 1612, se supone que era un monje benedictino del siglo XVI, a raíz de todo esto, que luego se supone que se inspiraría en otras obras que también surgieron, como serían los tratos de Argel, los baños de Argel o historia del cautiverio. Es verdad que estaban ahí, que en parte por esto se sabe muy bien lo de la historia del cautiverio, precisamente por esto. Aunque también es verdad que luego posteriormente se descubre que fue Antonio Sosa quien de alguna manera escribe la historia del cautiverio, que es atribuida a este monje benedictino. ¿Por qué se tiene esta idea? Porque esta persona también era un monje benedictino a su vez. Es decir, que podría haber habido una especie de plagio en su momento. Es muy curioso en la época. Bastante curioso, la verdad. Pero sí, tú mencionabas la idea de que su hermano Rodrigo fue liberado, pero no el propio Miguel de Cervantes. En parte porque no había dinero suficiente. Existía un poco la creencia de que Miguel de Cervantes había conseguido una especie de fama a través del cual era un tipo valioso desde un punto de vista económico. Es decir, era algo que, claro, tú lo ves y dices, vale, era una persona que había estado en muchas batallas, pero tampoco había tenido un renombre, yo creo que tan grande
como Sí, soldado. Por lo menos no es la idea que nos ha llegado a nuestros días de un soldado, yo qué sé, iba a decir ejemplos, yo qué sé, rollo El Cid o Hernán Cortés, es decir, no se nos ha, o Pizarro, es decir, no tiene esa fama. no, de hecho no sabemos, como hay tantas lagunas a lo largo de la historia de Cervantes, pues no podemos llegar a saber tampoco si es que era tan buen soldado o qué es lo que le hacía tan preciado, ¿no?, en Argel, y por el cual exigían tanto dinero, porque cada vez fueron subiendo los reales para liberarle, o sea... Sí, porque esto es importante el mencionarlo, pero el Quijote no se había escrito todavía. Es No, decir, claro, que hay gente en la cabeza que podría pensar, bueno, pero había empezado con el Quijote, se había hecho famoso a raíz de sus obras. No, que no esto había todavía escrito no se había ninguna. producido. Ninguna había escrito, de hecho. La Galatea se cree que pues estuvo, ya la repensó ahí durante el cautiverio, pero no estaba escrita, la escribió cuando le liberaron y Claro, por pudo volver a eso España. esto llama la atención, porque dices, a lo mejor hay una faceta de un Cervantes que es soldado, pero que no nos ha llegado a nuestros días, o que simplemente no está recogido en los libros de historia, o que esto es algo muy curioso, porque claro, dices, joder, no hacían más que pedir dinero, de hecho se le libera por 500 escudos de oro, que Sí, no sí. era precisamente poco dinero en la época. Sí, al final es liberado y pretende volver a su patria, se queda en Valencia un tiempo, llega allí Sí, y desembarca en Denia, de hecho. desembarca en Denia. Ya sabía el calorcito del Mediterráneo. Desde luego, desde luego. Pero es verdad que, bueno, la historia famosa de los baños, que esto siempre se ha dicho, claro, es que él se pasó como 5 meses encadenado en los baños del... No sé si llamarle sátrapa, porque no sé si era exactamente un sátrapa al gobernador turco que había por aquel entonces, que era el bey de Argel. No, yo creo que sí sería parecido a la idea que tenemos de un sátrapa, pero una especie de gobernador de ese territorio. Es decir, hay que tener en cuenta que el Imperio Otomano era un imperio muy grande. Sí, que Cervantes pasaría muchas fases de cautiverio, en unas en las que se le tratase mejor y en Sí, otras en las que pues se le tratase peor. O sea, también por sus habíamos hablado intentos de fuga. de los numerosos intentos de fuga, de los cuales él Ah, siempre asumió toda responsabilidad, sí, seguramente de para hecho, que lo no digo por su ejecutaran a propio pie. otros. O sea, en la primera ocasión que se intentó fugar, me parece que es bueno, que él estableció un contacto con un morisco para poder irse de allí, que le guiase y le sacase del sitio en el que estaba. Lo hizo, pero al final el morisco le abandonó y Uh -huh, Cervantes pues, no le quedó otra que, como no conocía el territorio, volver andando uh a la -huh. tumba, o sea, a la tumba, perdón, a la cárcel otra vez. O sea, Sí, ya estaba liberado y tuvo que volver por su propio pie a encerrarse. Entonces, obviamente, el trato pues, fue endurecido ahí. sí. O sea, la verdad es que una pena, porque es que había muchos intentos y, bueno, hubiera sido, no me hubiera parecido tampoco tan raro en la época, ¿vale? Que estos tratos siempre, al final, pues, esta gente se quedaba con el dinero, pero a lo mejor no soltaban al rehén. De hecho, tú mencionaste algo que además está documentado, que iba a ser trasladado a Estambul precisamente para evitar su fuga. Ya de tantos intentos que había hecho el hombre. Claro, dijeron, oye, ante la duda, vamos a llevarnos a este hombre a Estambul, que no estaba precisamente cerca de Argel. Desde luego. Es Pues decir, sí. que la cosa tenía su tela, por así decirlo. Al final, lo que acaba pasando es que un monje trinitario es quien acaba liberando a Cervantes, es decir, es quien consigue 300 escudos de oro, luego a su vez conseguirá los otros 200 que le faltan y conseguirá de alguna manera liberar a Miguel de Cervantes como tal. De hecho, el 19 de septiembre de 1580 será Toma la ya. fecha de su liberación, pero tardaría pues más de un mes en llegar a España, ¿eh? Es decir, que hay tiempo hasta que llega a la península, lo que es Adenia como tal. Sí, una vez en la península, su vida se vuelve de nuevo incierta. Él venía con muchas cartas de recomendación después de luchar en varias batallas como Lepanto y tal, Sí. cuando fue cautivo, Uh y -huh. pues evidentemente ya no tenía nada. Entonces le esperaba, bueno, estuvo en Valencia un tiempo, al parecer, Uh -huh. se quedó por allí unos meses, luego estuvo en Madrid con su familia, su hermano Rodrigo no estaba
todavía como soldado en otra de las expediciones y luego intentaría irse en busca de Felipe II para que pues o le diese una paga económica por todo lo que había hecho, una especie de retribución, o le buscase una especie de trabajo, le colocase. Sí, porque no nos olvidemos que el monje trinitario como tal le decide ayudarle, pero no es caridad cristiana, es decir, contrae la familia de Cervantes una deuda con ellos. Que tendrá que salvar más tarde o más temprano. Esto es importante tenerlo en cuenta, es decir, no se hace por caridad cristiana. Estará llena de deudas, como la de su padre. Cierto. Que al final es verdad que se traslada a la corte de Portugal en 1581. Hay que recordar que en 1580 se anexiona al Imperio Español como un territorio más y, por tanto, todos los territorios que tenía Portugal por aquel entonces, como lo que hoy día llamaríamos Brasil, entre otros territorios que pudiera haber en la costa africana. Sí, o en el Atlántico. Bueno, sí, justo. Bueno, el Atlántico en general. Realmente está ahí en 1581, es decir, como que se tarda un poco su tiempo hasta que de alguna manera decide empezar ahí y eso, intenta buscar trabajo, saldar sus deudas. Parece que más o menos lo irá consiguiendo. Sí, lo irá consiguiendo. La corte no le hará ni puñetero caso, con perdón. No lo va a hacer. O sea, es lo malo de la historia de España, que a sus referentes, aunque es verdad que este hombre todavía no era un referente, por lo menos literario, sí es verdad que era una persona que bueno, si una de dos, o los otomanos lo confundieron con un soldado impresionante y yo qué sé, de la categoría de Cortés y compañía, o es que eran unos parguelas y habían pillado el primero que habían pensado creyendo que era un super soldado, pero en realidad era un don nadie cualquiera. Claro, esta es la duda que siempre habrá con esto. Pero no sé, una persona que ha estado ahí en el ejército, que se ha ido a muchísimos sitios a luchar por su país, por Dios y por España, como se decía antiguamente, ha estado en cautiverio 5 años. Dices, joder, que menos que darle una pensión militar o, claro, como cualquier algún militar. reconocimiento. Esto ya se sabe que va a ser así siempre, que bueno, que los pagos que les tiene que dar el Estado o los gobiernos de la época a los militares pues van a ser siempre tarde y mal. Sí, esto se ve muy bien en El Capitán a la Triste, por ejemplo. Tanto en la novela como en la película, en plan de que hacía tiempo que no cobraban, que cuándo iban a cobrar. Eso va a ser una máxima, y más si estamos pues con dificultades económicas en España debido a al coste de guerra. En esta tesitura pues se va a resignar Cervantes y va a volver a Madrid. Y va a ser el momento en el que, bueno, inicie una especie de relación amorosa con la mujer de un tabernero asturiano, que va a ser la madre de su hija ilegítima. Sí, Isabel de Saavedra. Eso es. En estos momentos que se va a gestar esta hija que no va a reconocer hasta que la madre va a morir. Pero nunca se llevaron muy bien luego a posteriori, al menos que se tenga constancia, no hay una buena relación padre-hija. No, de hecho, hay más mala que buena. Y bueno, esto luego lo hablaremos por problemas económicos, va a haber por disputas entre familias, al final va a haber una separación de los caminos de los dos. El caso es que esta hija, Isabel de Saavedra, pues terminará viviendo con la hermana más pequeña de Cervantes, que se llama Madalena, que va a coger como su ahijada, a su sobrina, y bueno, vivirá con ella hasta que luego los caminos de Cervantes y ella se reencuentren. En este momento también va a ser pues el momento en el que va a encontrar mujer y se va a ir a vivir fuera de Madrid. Va a irse a un pueblo que se llama Esquivias y bueno, va a tener una vida sosegada un tiempo, ¿no? Dedicada pues al aceite, a los viñedos, a la vida en el pueblo, al paseo con los hidalgos de por allí y alejándose un poco de la vida bohemia de Madrid. Aquí es donde se cree que se empieza a gestar la Galatea, que ya está saliendo, que ya está en el horno y que va a ser la primera obra de Cervantes, que va a tener ahí un éxito moderado.
¿Qué Sí, pasa? desde luego. Como Cervantes, como hemos hablado antes, era un culo inquieto, pues no va a estar mucho tiempo en esa vida tranquila y en esa vida sosegada de pueblo, y cada vez con más frecuencia va a abandonar a su mujer y va a pasar largos periodos en otros lugares, como pues Andalucía o Madrid, hasta que definitivamente se marche del pueblo, abandone a su mujer y se marche a Andalucía a trabajar. Y ahí va a empezar otro periodo de su vida, yo creo que a nivel creativo también le va a influenciar muchísimo. No solamente a nivel creativo, sino que al final acabará ejerciendo como comisario de provisiones de la Armada. De la Armada Invencible, que aquí era la felicísima Armada, pero por las circunstancias, digamos, de lo que pasó con Inglaterra, se la llamó la Armada Invencible, aquella armada que no se le podría derrotar, y por una tormenta, entre otras cosas, pues todo se fue a la mierda. Y demás. También empezará otra época en la que será recaudador de impuestos. Y aquí empieza lo que conoceremos como su segunda entrada en prisión. Exacto, la cárcel. Es La decir, para él la cárcel. cárcel no era algo nuevo, pero claro, esta vez por un delito, entre comillas, aunque no se sabe, se piensa que pudo haber esa especie de impuestos que él recaudaba, se podría haber quedado con parte de ese dinero. Eso es. Es decir, en 1597 se supone que acaba en la cárcel real de Sevilla, en base por esto, porque desaparece un dinero tras la quiebra del banco en el que se supone donde se deposita dicha recaudación. Sí, una especie de endeudamiento en el que pues también va a estar en contacto con todo tipo de personajes en la cárcel. Sí, Evidentemente estamos hablando de que una cárcel en la Edad Moderna, pues ya te puedes imaginar cómo es. sí, Siempre una cárcel es un lugar hostil, en ese momento tiene que ser más terrible. hostil todavía. O sea, un Sí, lugar bastante terrible. Es verdad que no se pasa mucho tiempo, es decir, se pasa unos meses, de septiembre a diciembre, pero estar en la cárcel nunca es bonito. nunca es bonito. Igualmente. Y menos en aquella época, ¿eh? Es decir, si los presos actuales tuvieran que estar, o cualquier persona que en un futuro, por lo que sea, tuviera que estar en la cárcel, si tuviera que vivir en una cárcel del siglo finales del XVI, principios del Me lo XVII, pensaría. se lo pensaría mucho ciertos actos que cometería en aquella época. Se lo Desde pensaría luego. mucho. Sí, estamos otra vez en un momento de contacto con el AMPA sevillana. En Sí. la cárcel, también, bueno, pues su vida bohemia, por así decir, Sevilla, que era otro lugar de escritores, de poetas, aunque no existió nunca una escuela sevillana como tal, o sí, depende de cómo lo mires, pero bueno, otro lugar de influencia artística impresionante y Hmm. de contacto con ese tipo de población menos ennoblecida, en plan, una población que va a influenciar mucho, pues sobre todo sus novelas ejemplares, vamos a ver mucho ejemplo de picaresca, Hmm. también El Quijote, de hecho, y bueno, En ha sido la, por un tiempo. Una cuestión, porque tengo, digamos, una duda. Se dice que el Quijote pudo haber surgido la idea cuando estaba en la cárcel. ¿Esto es posible? ¿Esto es verdad o son rumores? Yo también he visto que puede haber sido así. Yo creo que puede haber una especie de origen muy remoto allí, pero está claro que su desarrollo va a ser muy posterior. O Ujú. sea, al final es cierto que el siguiente libro después de la Galatea va a ser el Quijote directamente. O sea, Sí. primero tenemos la Galatea, después tendremos el Quijote, la primera parte, Ujú. después tenemos las novelas ejemplares y después la segunda parte original del Quijote, no Mm. la apócrifa, o sea, de Avellaneda. Y luego ya tendremos un último libro escrito en verso, Mm. que son los viajes de Persil. Esas son las obras, bueno, aparte de muchos poemas, se cree que aquí en la cárcel de Sevilla es lo que más va a tener a nivel de producción son algunos pequeños sonetos, poemillas, Ujú. cosas así, pero más sin importancia. No sé si en la mente de Cervantes estaba gestando ahí una historia rocambolesca como la del Quijote. Pero Mm. bueno, puede ser, claro, sí. Mm. Digamos que tiene un gran éxito, no solamente ya por el Quijote, sino sus obras en general Sí. tienen bastante renombre. Es verdad que lo que más le viene a la gente, aunque luego
hablaremos de ello un poco más, será sobre el Quijote. Evidentemente es como cuando mencionas a Tolkien y se te viene a la cabeza El Señor de los Anillos, no el resto de sus obras. Cuando se te viene a la cabeza J.K. Rowling, se te viene a la cabeza Harry Potter, no el resto de obras. O George R.R. Martin con Juego de Tronos. Evidentemente esto pasará con Don Quijote. Y Sí, bueno, digamos que este éxito como que se ve ensombrecido cuando aparece cierto personaje que es Lope de Vega. Y puede ser 1609 ya, digamos, el principio del fin, al menos a nivel de fama o de importancia cultural que pueda haber aportado Miguel de Cervantes, por lo menos en cuanto a la literatura se refiere. A partir de ahí, digamos que empieza como un ocaso. Es cierto, es verdad que ya en esa época el Quijote pues ya había hecho mella en la sociedad española y no solo en esa, sino porque ya estamos históricamente acercándonos a la época de gestación. Después de la cárcel, él irá a, bueno, pasará un tiempo en Madrid otra vez, un poco para allí para allá, pero bueno, básicamente se va a situar en Valladolid y va a estar allí mucho tiempo. En Valladolid es donde ya se va a empezar a forjar el Quijote. Ya sí que va a ser una realidad. Eh, eh, Se publicará el Quijote después de la aprobación de varios amigos, pues como se hacía antes, ¿no? Que era como, pues el libro te lo doy a leer primero, se lo doy a 4 amigos y si les gusta, lo publico, busco una persona que me lo publique y ya está. Se publicará el Quijote y bueno, va a tener un éxito rápido y moderado, o sea, y progresivo también. Se va a hacer famoso dentro de lo que cabe. Y aquí estamos ya pues en una época en la que vemos que Cervantes está renunciando a otras vertientes de su vida que le habían fascinado, como la poesía o el teatro. Y se va a centrar en desarrollar narrativamente historias a través de sus novelas o de sus publicaciones posteriores, que ya van a ser todas así, excepto la última. Sí, desde luego. Al final, también es verdad que en el momento en que ya como que le supera Lope de Vega, digamos, por la época, también es verdad que Cervantes ya era una persona que ya era, no muy mayor, pero para la época sí lo era, para la época sí era mayor, es decir, tendría unos 61 años cuando pasó esto, más o menos. Él se muere a los 68 años, en 1616, si no me equivoco, y Sí, realmente muere por una diabetes, que hoy día sí, nos bueno, parecería... ahora cuando hablemos de su muerte, porque hay diversas, se cree que es una diabetes y que está mezclado también con fallos hepáticos, curioso. de todo. Pero vaya, Curioso. que sí, que ya estamos acercándonos al final de su vida y al final, después de publicar El Quijote, Cervantes vuelve a Madrid. Esta vez sí vuelve acompañado de su familia. Sus hermanas pues siguen por allí. También vuelve acompañado de su hija. Y también de su mujer, a la que había abandonado años antes, pero bueno, vuelven juntos a Madrid y allí es donde ya va a empezar, pues primero vivirá en Atocha, después vivirá en Huertas, el barrio de las Letras, o sea, ya se va a empezar a mover por toda Esa esa zona. vorágine. Sí, Y de donde hecho va, hay una casa por allí, para los que sean de Madrid, o sea, nuestro caso es ese, pero evidentemente no todo el mundo vive en Madrid por razones evidentes. no. Sino que, o sea, ahí hay una casa que es suya, se conoce como la Casa de Cervantes, que está entre la calle León y la calle Francos, ¿vale? Para quien esto no lo sepa, bueno, que viva en Madrid y que ahora no, evidentemente por el tema de la cuarentena, pero cuando se salga y alguien tiene curiosidad, se puede visitar y la verdad es que está muy bien. En Alcalá de Henares también se puede visitar la casa de su infancia. Sí, por ahí también está la casa de Lope de Vega, que es gratis verla. Está en Sí, Madrid. no, muy, muy interesante y merece mucho la pena. O sea, si a la gente le interesa el turismo cultural y demás, yo lo recomiendo mucho. Sí. Y bueno, esto concretamente que hablábamos está en el barrio de las Letras, que era lo que hablábamos, porque allí es donde pasará los últimos años de su vida. Sí, como todas las personas famosillas del momento que se van a situar por ahí. Y bueno, es verdad que en estos momentos ya tiene disputas con su hija, que abandona pronto el hogar familiar para casarse, luego enviudará, tendrá una hija, se volverá a casar. O sea, va a haber problemas porque, pues, Cervantes, al final ella tenía una casa, la hija, en Montera.
que era pues para la nieta de Cervantes. Cuando muere la nieta de Cervantes de forma prematura, bueno, con un bebé, Sí. la casa se la quiere quedar Cervantes. Entonces ahí parece que hay una especie de conflicto, de disputa familiar que les va a alejar sus caminos para siempre. Entiendo que no hay descendientes vivos actualmente. Ni idea. Eso es imposible saberlo. Pero parece que no, porque ahí se acaba la historia. Él tuvo una hija solamente, que se sepa, vaya, que es Isabel. Y Isabel tuvo otra hija, pero murió la hija. Entonces parece que no, y murió siendo un bebé, por lo tanto parece que no hay más descendencia. Estos años, que van a ser años pues más de soledad, se le van a ir muriendo sus hermanas poco a poco, van a ser también, a pesar de que sean los más depresivos de su vida, también van a ser los años de mayor producción literaria. O sea, vamos a tener aquí la producción de todas sus obras, menos de la Galatea y del Quijote, que ya están. Sí, curioso. Una segunda parte del Quijote, vamos a tener las novelas ejemplares y luego vamos a tener pues la última obra que tiene. O sea, van a ser estos años que van a ser de máxima producción literaria para él. Sí, al final de su vida prácticamente viene a ser esto, luego sería enterrado en el convento de las Trinitarias Descalzas, de ahí un poco en el mismo barrio, haciendo un poco alusión a quienes le rescataron de Argel, Sí, de ese de su cautiverio. cautiverio. Y esto vendría a ser un poco su vida. En plan, la verdad es que es una historia bastante interesante y es lo que digo, dado para una película, incluso para una serie de televisión bien planteada, o sea, una miniserie, sería muy interesante de este personaje. La verdad que sí. Y bueno, nos quedaría un poco por hablar, aunque sea un poco por encima, no tampoco demasiado, de, digamos, sus obras, aunque hemos hablado en general y tal, pero vamos, sus obras ya hemos visto que se gestan ya a posteriori del cautiverio y una vez ya cuando está aquí en la península, que es por lo que de alguna manera pasará a la historia. Él empezó a publicar sus obras bastante mayor, o sea, más allá de los 30 y pico años, que eso para la época era pues como si tuviéramos ahora 45, o sea, por hacer una referencia. Las obras, bueno, por lo general ya sabemos que el teatro fue su gran vocación, amaba el teatro sobre todas las cosas, pero no pudo desarrollarse bien en él. Tuvo un poco de éxito, moderado, hasta que surgió Lope de Vega, sobre todo en el mundo de las comedias. Y nada, lo que pasa que viene Lope de Vega con su renovación, su teatro moderno, el nuevo público que, bueno, de una burguesía más mercantil había pasado a ser una especie de burguesía más cortesana. Entonces, la comedia se tiene que adaptar un poco también al público. Cervantes no supo adaptarse bien, el teatro se profesionaliza y no cuentan con él. Y bueno, pues siempre va a ser su gran frustración. Él tenía una tremenda admiración por López de Rueda, que fue un dramaturgo que con muy pocos medios y con unas representaciones modestas, pues llegó a mucha población. Y luego, pues el teatro se va profesionalizando, por así decir, incluyendo unos escenarios mucho más elaborados. Y bueno, pues la producción que tuvo Lope de Vega es incomparable. O sea, hay muchísimas, hay 100 obras de él o más. O sea, impresionante. Pero antes, pues se dice que escribió cerca de 17 obras de teatro. Años de Argel, por ejemplo, La Numancia, que habla del asedio de Escipión a la ciudad celtíbera. Bueno, un poco algunas obras así patrióticas y tal, pero vamos, no tuvo mucho éxito moderado, excepto en los entremeses. Ahí sí es verdad que los entremeses formarán, bueno, serán un poco el origen, sobre todo muchos de ellos van a influenciar a obras posteriores. Por ejemplo, el Quijote se origina a partir de un antiguo entremés que escribe Cervantes. Un entremés, acuérdate que son las obras cortitas que se hacían acto y acto en el teatro para entretener al público. Básicamente las que se hacían durante la publicidad. Sí, desde luego. No, yo creo, por lo menos tengo la sensación de que Miguel de Cervantes quería ser dramaturgo, es decir, dedicarse a lo que era el mundo del teatro, pero al final, o sea, él acaba siendo muchas cosas, pero al final acaba pasando a la historia por algo que no voy a decir que él no quisiera eso tampoco, pero es verdad que yo creo que él no es consciente de la importancia que ha tenido el Quijote desde el punto de vista cultural para España.
y bueno, para el mundo. Quiero decir que su libro ha sido escrito en muchísimos idiomas, o sea, no sé cuántos, pero creo que más de 30 idiomas diferentes. Es el segundo libro más traducido Sí, a ver, después de la sí. Biblia. Después de la Biblia, quiero decir que esto no lo ha hecho, por ejemplo, ninguna novela posterior, ni siquiera con la difusión que existe actualmente. No, y que es un libro que apenas a los 3 meses de ser publicado ya estaba en Perú, ya Sí, estaba recorriendo el mundo, o sea, ya... bueno, ahí vemos cómo ya Cervantes empieza a desarrollarse como escritor. Al principio a través de la Galatea, que un esbozo rápido, simplemente es una novela pastoril de tradición renacentista y bueno, intercala varias historias dentro de ella, es un poco un estudio psicológico del amor, idealizado, evidentemente. Y bueno, ese libro ya tuvo su propia aceptación en el público. Y luego ya sí que vendrá el Quijote, que nos va a decir, pues, nos va a dar pistas de cómo es la personalidad del autor a la hora de escribir, que yo creo que es una persona, pues, que escribe con mucho decoro lingüístico, muy descriptivo, exageradamente descriptivo, con una intención sí. moralizante muy fuerte, y que Mezcla además muchos géneros incluso. muchísimos géneros y que además tiene mucho sentido del humor, o sea, el realismo se mezcla con esa ironía tan cervantina, con esa comicidad, ¿no? Y bueno, y también esa cotidianeidad, ese realismo que es el que va a definir también a las novelas cervantinas y también al barroco en sí, ese realismo de que lo único real es lo que pasa día a día, lo cotidiano, el folclore, es decir, un poco la tierra, ¿no? Sí, desde luego. No, la verdad es que es muy curioso todo esto. Es decir, yo te voy a lanzar una pregunta porque sí que me parece curioso. Y es si el Quijote de alguna manera es un poco la obra cumbre a nivel español, por así decirlo, ¿por qué es tan poco leída? Uf, yo creo que es una obra densa y es una obra que se toma su tiempo para ser digerida, ¿no? Aparte de que es una obra muy larga, que se divide en dos partes y que también creo que es verdad que en el Quijote la primera parte y la segunda parte son bastante diferentes, hay algunos cambios. Vamos, yo me la leí entera cuando era bastante pequeña, me la leyó mi padre, de hecho, en plan, me la leí a él, luego también en el colegio me la tuve que leer, evidentemente, muchos pasajes y tal. Y luego, por curiosidad, he seguido leyendo algunos capítulos, muy de vez en cuando, pero sí que ves como una evolución diferente, ¿no? O sea, al principio parece que la obra va a tirar por lo cómico, se ríe Cervantes mucho de Don Quijote, también le ridiculiza al extremo, igual que a Sancho, y luego en la segunda parte ya vemos que hay un dominio del argumento fuerte, que se mezclan las situaciones de, aparecen personajes de la antigua parte también, ¿cómo decirte? También es la característica esta que tiene el Quijote de que son dos mundos, ¿no? Que es la Sí. lectura romántica del Quijote, la tradicional, que es como el idealismo representado por Don Quijote y el realismo mundano, el contrapunto que es Sancho Panza, ¿no? Don Quijote es un tío que le podemos interpretar de muchas maneras. Es un soñador, es un hombre individualista, representa la libertad, representa la comicidad también, hasta un punto que llega a ser vergonzosa. O sea, claro, y está loco, pero no es un loco demente, ¿no? Es como un loco imaginativo. Sí, ¿No? Es, sí, no, no es una faceta negativa de la locura que tendríamos de estar en el psiquiátrico o algo de ese palo, sino que de esto que dices, estás loco, pero me gusta tu manera de ser. ¿Sí? creatividad, imaginación, es como que representa, pues, no sé, como también unos diálogos existenciales muy convincentes. Y a Sancho Panza, pues se le ve un poco como representación de lo mundano, del realismo de calle, del folclore, de la tradición oral. Pero tampoco es que sea un paleto ni nada de eso, es un hombre No, no, sabio, para es un nada. hombre la sabiduría del mundo pastoril que desde luego ahí es donde vemos que Cervantes pues es un tío que se adapta mucho a los diferentes estratos sociales, ¿no? Y que no los trata de manera despectiva, sino que encuentra sabiduría en el personaje paleto.
y encuentra respeto en ese personaje. ¿Qué pasa? Que luego el mundo de Don Quijote y el mundo de Sancho, que son tan diferentes al principio del Quijote, se van entremezclando y se contaminan el uno al otro, ¿no? En plan, como se influencian. Don Quijote cada vez es más realista y Sancho Panza cada vez es más soñador. De hecho, sueña con ser gobernante en las cosas. Es verdad, es verdad. No, la verdad es que es una obra muy, muy curiosa. O sea, tampoco queríamos que esto nos llevase todo el episodio porque sería una locura, evidentemente. Y más tendría que saber yo, por lo menos, del Quijote, que yo básicamente... Nosotros recomendamos su lectura y, bueno, evidentemente de todas sus obras, ya que estamos aquí. Claro, sí. A mí me gustan mucho las novelas ejemplares a nivel personal, bastante más que el Quijote, a pesar de que el Quijote pues, sea la representación de todo lo que podría haber hecho Miguel de Cervantes, porque como hemos hablado antes es la mezcla de géneros, otra cosa que lo caracteriza muchísimo, además del realismo de los escenarios, que se sitúa en sitios reales, Castilla-La Mancha, no sé dónde, en plan, es como que pues, tiene cierto realismo. Y luego, pues esa característica del barroco, de todo junto, ¿no? De un poco tragedia, comedia, aventura. Meterlo todo, sí. Crítica. Lo que pasa es que esto que normalmente en otra novela dirías, sobra, quítalo, fuera, tal, aquí es como, encaja perfectamente. Que eso es muy difícil. Eso es muy difícil hacerlo. Sí, y tiene mucho mérito. El análisis del Quijote es muy confuso también, porque lo puedes tomar como una obra cómica, pero yo creo que no tiene nada de cómico. Es decir, aparte de la comedia implícita en los personajes y en las situaciones. No, hay aspectos que son muy dramáticos. Claro, no es cómica en sí, ¿no? Es también un poco hasta depresiva, en plan. Tiene mucha quizás esa sea una de las razones por las cuales. A ver, está claro que a los chavales en los colegios, en los institutos y demás, se les obliga a leer textos seleccionados del Quijote, porque es una obra esencial. Sí. Pero es verdad que, claro, nunca se da el Quijote entero. Y una de las razones, yo creo que por la que es, aparte de su densidad, la complejidad, que ya tiene de por sí para un adulto, imagínate para un chaval joven, lo que puede ser esto. Es decir, que es algo muy complejo quizás de entender, porque quizás seamos un reflejo nosotros de aquello. Es decir, quizás Cervantes, esto es una teoría, no es ninguna certeza, pero mi teoría viene a ser que él vea al español medio o de su época y lo convierte, entre comillas, en una parodia de sí mismo. Claro. Al final, es verdad que el español medio se puede ver representado no solo en Sancho Panza o en Don Quijote, sino es que tiene tantos personajes que cualquiera de nosotros puede sentirse atacado con ese libro, ¿no? En plan, es como la crítica también es para ti, y también es para ti, y también se ve mucho... Lo cual no es malo tampoco, es decir, lo que pasa es que, claro, en aquel entonces, y también es verdad que la gente que se ofende con bastante facilidad, sobre todo en nuestros días, claro, es algo yo creo que es importante para mejorar como personas. Es decir, oye, pues es verdad, tienes razón, somos un poco pícaros o somos un poco soñadores o a lo mejor somos demasiado tal. Pues, oye, si uno encaja bien esas cosas, no tiene por qué ser algo malo. Claro, también el tema del honor, por ejemplo, que me llama la atención, ¿no? En plan, que él critica pues ese honor de duques y de condes, que es un honor más de apariencia que realista, ¿no? Que realista, y que luego encuentra honorables a personajes que supuestamente tienen menos honor. Sí, esto luego a posteriori con otras novelas posteriores del 19 y demás se encajará en la idea del honor desde una... mezclado con la honra y estas cosas que también son importantes. Quiere decir que esto no es un honor de nobleza, entendiéndolo hacia un grupo social muy concreto, sino que la nobleza es algo que llevamos todos dentro. Eso que deberíamos tener. Sí. A mí me gusta Cervantes porque es como un profesor, es un didáctico, es moralizante. Y luego, por hablar también un poco de las novelas ejemplares, que son las grandes olvidadas de Cervantes, y a mí me gustan
personalmente muchísimo, unas más que otras. Me encanta, porque Cervantes en ellas pues habla de muchísimos temas. Yo, de hecho, estos últimos días me las he vuelto a leer, no todas, pero gran parte sí. Y bueno, lo primero que tendríamos que decir es que se escribe después del Quijote. Vamos a ver, se escriben en un periodo de varios años, pero no se publican todas juntas hasta Claro. 1614, me parece. Un poco como los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, que venían por fascículos, entre comillas. Exacto. Aquí estas novelas ejemplares, pues la primera vez igual que se escribe novela corta en España. Las anteriores habían sido traducidas del italiano, pero no habían sido escritas en España. Él lo hace. ¿Sí? Y bueno, influenciadas evidentemente por las características de este mundo del siglo de oro tan curioso, el picaresco, el carácter moralizador también, y sobre todo lo que más caracteriza a Cervantes, que yo diría que es ese extremo realismo. La jerga popular, los personajes, todo, la lengua se adapta a la categoría social del personaje, ese tipo de cosas que van a dotar de muchísimo realismo a las obras, que también eso es característico del barroco. Y que, bueno, y que todas estas novelas ejemplares, escritas en diferentes épocas, denotan ese cambio social un poco, ¿no? Esas vicisitudes del mundo social que había, tan extraño. Y bueno, un poco por hablar de los temas de todo, las novelas ejemplares, sobre todo yo creo que es un tema que se ve mucho en las novelas ejemplares, además del amor, no solo el amor como concepto, sino el amor pasional, el amor celoso, el matrimonio, todo Sí, el esto que... amor con mayúsculas. Exacto, el celoso extremeño, está enfermo este hombre, ¿no? En plan, es un celoso patológico. Y también el amor pasional, hasta las violaciones, en plan, de todo. Y luego, otro tema importante que yo creo que se resalta mucho en estas novelas es la amistad. Siempre hay personajes que son amigos fieles, ¿no? Rinconete y Cortadillo, por ejemplo. Carriazo y Avellaneda también se dan en la Ilustre Fregona como amigos que inician una aventura picaresca juntos, abandonando sus orígenes nobles. No sé, esto también se ve muchísimo, el tema de la amistad. Siempre hay como dos personas que son amigos y que van adelante con su plan. Y bueno, la libertad, el cautiverio, estos temas también se dan, el abandono de una vida tradicional por una vida aventurera y picaresca. Y el tema, pues, a mí me gustaría mencionar también cómo Cervantes tiene una visión distinta de las mujeres del momento, ¿no? Sobre todo en el Quijote, no sé si se ejemplifica tanto, pero aquí en las novelas, sí, personajes femeninos sin ataduras. O sea, recordemos que la mujer en estos momentos solo podía ser o casada, o monja, o viuda. O sea, o puta. No había un estado social más allá de esos cuatro para la mujer, y aquí pues con Cervantes se dan situaciones matrimoniales muy anómalas o personajes femeninos que no se quieren casar. La gitanilla, por ejemplo, es un ejemplo de mujer independiente, fuerte, valiente. Otros ejemplos también de mujeres que no quieren tener relaciones con hombres, que simplemente quieren una vida apartada. Constanza, en la Ilustre Fregona también se ve, y como se les da un trato que nada tiene que ver el honor con el matrimonio, ¿no? Y esto es algo muy curioso porque que Cervantes en el siglo de oro pues haga un alegato en favor de la, muy entre comillas esto, ¿no? Sí. Pero en favor de esa especie de libertad de decisión femenina, pues es muy curioso también, por mencionarlo. O sea, un poco los temas son todos. Es muy diverso, yo diría, desde luego. Un universo, las novelas ejemplares, la vida picaresca, tanto masculina como femenina, todo. Sí, a ver, era estar al margen de la ley y eso implica estar al margen de todo convencionalismo social que pudiera existir, de algún modo. Y el concepto de matrimonio, que era tan sacro, tan importante, cómo es cuestionado a lo largo de todas sus novelas, es increíble. De hombres que no quieren tener una vida de casado, que simplemente quieren viajar, que simplemente quieren divertirse y tener empleos no formales, pues lo que es un pícaro, vaya. Y bueno, y las diferentes concepciones del amor, o sea, es la gran olvidada, las novelas ejemplares. Yo creo que son más fáciles de leer que el Quijote y que muchas son muy cortas. Así que también se le puede dar una relectura guay.
Bien, pues yo diría que solamente nos quedaría un punto, que es qué habría pasado si Miguel de Cervantes nunca hubiera existido o no hubiera saltado a la fama, que ambas cosas podrían haber ocurrido perfectamente. Yo, hombre, para empezar, no existiría ninguna de sus obras, ya sean teatrales o literarias, es verdad, no existirían. Tampoco se conocería la historia de su cautiverio ni de otros que lo pasaron con él. Y por Y supuesto, no pues sé, no nos habría saltado tanto a la historia de la batalla de Lepanto. Hubiera sido una guerra más que una hubiera batalla pasado más. sin pena ni gloria. Eso es. El tema de que si Cervantes no hubiera existido, bueno, pues yo creo que aparte de perdernos el Quijote, que es lo que define a la literatura castellana de siglo de oro, hubiéramos también, no solamente, es que hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, hay muchas obras que a lo mejor ha escrito Cervantes y que no conocemos, o que no se sabe su autoría exactamente, ¿no? Por ejemplo, Interesante. La tía fingida, que es otra especie, La tía fingida, que es una obra que se cree que es de Cervantes, pero que no ha trascendido porque no se le puede dar autenticidad, y otras muchas, supongo. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Pues que a lo mejor, bueno, una pregunta interesante también sería decir qué hubiera pasado si Cervantes sí hubiera triunfado en el teatro, no hubiera escrito nunca el Quijote, quizá, ¿no? Sí, esto se intentó de alguna manera explicar en el Ministerio del Tiempo, de algún Claro. modo. Le compran una obra, que es el Quijote, pero bueno, antes de que de algún modo pues tuviera éxito o no, dice, oiga, nosotros se lo compramos. O sea, creo que se lo compran por 2.000 escudos de oro o algo así, no recuerdo muy bien. Y claro, ¿qué ocurre? Que entonces se quiere dedicar a lo que le gusta, que es el teatro. Sí, representar los baños de hacer. Sí, es decir, ¿qué hubiera pasado si hubiera tenido éxito? Pues que lo hubiéramos conocido seguramente como dramaturgo, como escritor de teatro. Sí, supongo que si él no hubiera escrito el Quijote, pues Yo creo que no no hubiera hubiera tenido tenido la fama ni de coña. mundial, o sea, por lo menos a nivel mundial ni de coña, porque sí, es cierto, Lope de Vega es conocido, pero muy poca gente te sabría decir obras suyas Cierto. por la calle, por poner un Sí, y de ejemplo. que pues igual se conocen, o sea, alguna persona, pues sí, el Buscón y alguna más, pero Sí, pero claro, por es lo cierto general que la gente no lo tiene en la cabeza, y eso es porque no trasciende. no trasciende tanto. Eso es, a lo mejor hubiera quedado en una especie de, pues, señor que a lo mejor hubiera escrito algunas obras, pero que no hubieran trascendido en absoluto ni hubieran tenido ninguna relevancia para la literatura. Ujú. El Quijote es una de las obras más estudiadas del mundo por, vamos, en todos los países y muy leída, muy leída. Se le pueden dar además muchísimas lecturas. Hay una interpretación moderna del Quijote, hay una interpretación después que hará el romanticismo del Quijote, hay una interpretación actual del Quijote. Entonces, al final también, pues según la época en la que vivas, yo creo que eso te va a influenciar para interpretar una obra que se adapta a todos los cánones y que, bueno, pues tiene esa importancia desmesurada que ninguna otra obra en el mundo ha tenido, aparte de la Biblia, que no es una obra literaria, por así decir, ¿no? No, pero es verdad que es llamativo que el segundo libro más leído del mundo sea una obra española y de hace unos 400 años. Uh-huh. Esto llama la atención, quiere decir que no es algo corriente, claro, en castellano antiguo y demás, que dices que no es una obra actual, que sería lo más lógico, con la difusión que hay actualmente de todo tipo de literatura, de todos los géneros y demás, que sea curiosamente el Quijote es algo que llama la atención. O sea, pongo ejemplos que es verdad que no son a lo mejor o sea, muy leíbles por todo el mundo, porque es el género de fantasía, pero es lo que de alguna manera ha llegado más a la gente de cara a leer una novela o una novela histórica que podría haber sido perfectamente. Es decir, ahí tienes a Ken Follett, por ejemplo, pero sus obras no son tan leídas ni tan traducidas como ha sido el Quijote. Es muy curioso esto y debería por lo menos hacernos reflexionar.
Es que ni siquiera cualquier obra que tenga una especie de importancia sociopolítica, o yo qué sé, por ejemplo, El Capital de Marx, que yo creo que es No, una obra hiper famosa, sí, es sí, que no, cumbre, ni no en su hay, no hay momento comparación. el Mein Kampf, Claro, ni en su no momento. hay obra que sea tan. O sea, eso es impresionante. Y me atrevería a decir, de hecho, que en España la mayoría de las familias tienen en su casa un ejemplar del Quijote. Yo, por lo Sí, menos, sí, sí, yo también. muchísima gente que conozco sí que tiene en su casa, igual que tiene la Biblia o igual que tiene a lo mejor un de la Constitución, pero Sí, yo me atrevería a decir que todos en casa tenemos el puñetero Quijote, la verdad, en plan, o sea, sí, yo creo que sí. es una obra que nos ha colado tan adentro, que está en nuestros hogares y que se pudre en las estanterías, pero que ahí está, ¿eh? No, no, pero ahí aguarda, esperando a que algún día lo queramos coger o Forma releer. parte de nuestra cultura. Bueno, es que forma parte de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y de nuestro folclore, hablar directamente pues, del Quijote, todos con mencionar ¿no? Lo que ha influenciado también a nivel Ujú. artístico a muchas personas. Es decir, Sí. actualmente yo creo que grupos, sobre todo de rock español y Cierto. Marea, eh, Marea, Mago de Síncope, Oz, incluso, que Tierra se ven Santa creo que inspirados, también tiene alguna canción dedicada. que es impresionante, ¿eh? Sí, o sea, algo tiene, o sea, en el imaginario colectivo algo tiene. Pues sí. Así que bueno, aquí lo podemos ir dejando. Yo creo Sí, que con sí, yo Pepito, creo que con esto es suficiente, además llevamos hora y media. pues ya está. Ya Así que está. como conclusiones estaría muy bien. O sea, yo diría que es una figura histórica muy interesante, la verdad. O sea, yo antes de esto, yo reconozco que no tenía mucha idea de su vida, de su obra, sí, porque me he tenido que leer sus libros, o sea, no todos. Es decir, yo las obras ejemplares no las he leído, pero sí es verdad que la Galatea y el Quijote sí me lo leí en su día. Y como imagino que mucha gente, por cuestiones del instituto y demás, también es verdad que yo el Quijote lo leí por gusto, más a posteriori, eso también es verdad. Claro. Luego Pero sí que me llamó mucho la atención, recuperamos es decir, un yo el poquito contexto histórico, todo lo que historiografía, no apreciamos cuando sí, pero sí que me llama la atención el tema del cautiverio, es decir, son cosas que deberíamos saber, pero que la gente no sabe, digamos, y es muy curioso porque estamos hablando de la persona que hay detrás de la obra eso es. magna. Eso es, y bueno, pues para ello yo creo, yo he consultado algunos libros y tal, y me he visto conferencias y todo el rollo. A mí me gustaría mencionar sobre todo un libro que me ha gustado mucho, que es una traidura de Cervantes, pero además es como te pone en contexto de sus obras también. A mí me ha gustado mucho, que se llama Cervantes, sin más, y es de Ian Canavallo, que es un hispanista parisino. Uh-huh. Y a mí, vamos, yo está en internet, en PDF, se puede leer tranquilamente. Alguna conferencia que me ha gustado, una que se llama El estilo de Miguel Cervantes, contexto literario y personalidad creadora, de Jorge García López. Es de la Universidad de Girona, pero bueno, se puede ver también tranquilamente por internet. Y bueno, a mí me ha gustado mucho, la he devorado, literalmente devorado, y me ha parecido súper interesante. Te pone en contexto, tiene mapas, es interactiva, Uh-huh. tienes genealogías de la dinastía de los Austrias, o sea, muy interesante, la verdad. Sí, sí, dejaremos bibliografía en la descripción, por eso no os preocupéis, por si Ah, tenéis pues, curiosidad y demás, dejaremos bibliografía porque consideramos que esto es como muy denso y si alguien pues quiere expandirse, porque seamos realistas, esto es YouTube y hay que dar las cosas un poco comprimidas porque si no sería interminable. Y yo diría que poco más que añadir, así que darle al like si os ha gustado el vídeo, compartir y suscribiros al canal, que tenemos de momento poquitos seguidores, pero bueno, van sumando. A ver poco si a poco. va añadiendo poco a poco, que esto tiene que subir. Esa es
Así que nada, nos veremos dentro de poco, a ser posible en una semana o menos, si se puede. Así que nada, un saludo y nos vemos. Chao. Chao.